Nacional, donde acaba de aprobarse en diputados las reformas al Consejo de la Magistratura. Estamos comunicados con el diputado mendocino Enrique Baquié. Enrique, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Con Enrique, sueño nada más, pero bien. ¿cuántas? ¿18, 19 horas? ¿Cuántas horas? Y empezamos ayer a las 12 de la mañana y bueno, ya la ha terminado, digamos, hace poquito. La verdad que no las conté, pero muchas. ¿Qué pasó? Contanos la votación, específicamente lo que ha desencadenado sobre todo la A mayor ver, cantidad de versiones si me periodísticas. permitís una pequeña introducción. Sí, De los 132 votos que el oficialismo comenzó la sesión, públicamente parte de esos legisladores, lo que pertenecían, entre comillas, a los socios del gobierno, no al propio Frente para la Victoria. Algunos, un par, habían dicho que quedaban quórum, pero que votaban en contra, y otros que votaban en general que sí y en particular que no. Siendo esto los que votaban en particular que no, digamos, no era un artículo único que se habían puesto de acuerdo para votar que no. Con lo cual era bastante confuso si en particular el gobierno iba a obtener los 129 votos que eran necesarios para que se aprobara esto, porque hacía falta una mayoría especial. Entonces, durante el debate, el presidente de la Cámara fue hablando con los presidentes de todos los bloques de la oposición, intentando que se votara todo junto, que no se votara en particular cada artículo. Todos los presidentes de los bloques de la oposición le dijeron que no, porque hacía falta 129 votos para aprobar cada artículo. Cuando llegó la hora de que se votara en particular, el oficialismo pidió que se votara todo en bloque, dando una interpretación sesgada y sin leer alguna palabra. Cuando la leía Rossi se comía alguna palabra que eran clave en la lectura, intentando que se votara todo de una sola vez. Ahí se arma el primer escándalo. sí. Y el partido del gobierno, los legisladores del gobierno, tienen que ceder a la votación en particular, artículo por artículo, Bien. porque si no tenían, más allá de la inconstitucionalidad sobre el fondo, podían tener una inconstitucionalidad porque la ley no había sido, los artículos no se aprobaban con la mayoría requerida por la Constitución Exacto. y por el reglamento. Ahí es cuando Comienza la votación. Bien, Y ahí en el artículo, sí, ¿cómo? Rossi accede a esto, o sea, el Frente Accede a para la eso Victoria después accede de a un esto. debate largo y del primer, entre comillas, del primer escándalo. Bien. ¿Sí? A partir de eso, cuando se vota el artículo 2, un artículo clave de cómo está integrado el Consejo de la Magistratura, en el tablero aparece que no obtienen la mayoría, que obtienen 128 votos cuando hace falta 129 y el cartel que dice que la votación da negativa. Ahí se para Rossi y arma un escándalo. En un momento dado hasta toma una copa que había ahí, un vaso, como para amagándola, tirárselo a alguien, y lo frenan otros compañeros de él, del Frente para la Victoria. Estaba muy sacado con esto que, no era el primero, había sido todo una sesión caliente desde que empezó, pero se sacó porque no conseguía y se le caía un artículo clave y por ende se caía la ley. Y justamente el presidente de la Cámara, el voto que dice que faltaba era de una legisladora por Neuquén que había manifestado que algunos artículos iba a votar en contra en su presentación, cuando hizo su exposición. Y bueno, y la verdad que también como la presidencia hoy no había actuado con ecuanimidad, ya había sesgado todo el debate, se armó el problema de las sospechas fuertes de que el artículo 2 no haya tenido las mayorías requeridas para su aprobación. Y bueno, y ahí se arma el problema, digamos. Ahora, Enrique, yo te hago dos preguntas. Sí. La primera es la casi totalidad de los medios, tanto de medios que pueden considerarse opositores como medios más cercanos al gobierno, aseguran y reconocen que Comelli, ella aseguró que su voto no había sido tomado, ¿sí? No tanto Forconi, pero Comelli inmediatamente votó, ella decía que su voto Sí. no había sido tomado, y Sí. la pregunta tiene que ver con esto. Si el voto fue tomado a viva voz, cuando no funciona el voto electrónico, el voto, según el reglamento, es considerado válido.
primero que como vos decís, ella lo que dijo fue que su voto no fue tomado, no dijo que su voto que no fue tomado había sido positivo. Bien. Con lo cual, la verdad que lo que quería decir la diputada, yo no soy quien para decirlo, ni intérprete de ella, pero ella dijo eso, mi voto no fue tomado. Y como ella había planteado, como te voy a decir, en su presentación, que había artículos en los cuales no estaba de acuerdo, y el que decía que era positivo era el presidente de la Cámara, no, digamos, no la diputada, que simplemente decía en términos genéricos, mi voto no fue tomado, y todo el tema previo, digamos, que el propio Frente para la Victoria, en conversaciones privadas del presidente de la Cámara con los presidentes de bloque, con todos, había reconocido que tenía problemas para obtener la mayoría, nuevamente es que se arma el problema. Yo no estoy diciendo con esto que en el artículo 2, digamos, que el artículo 2 no es válido. Estoy diciendo que hay sospechas fuertes de que el artículo 2 no sea válido. No quiero ser categórico en nada por el estilo, pero sí es que hubo un problema fuerte y en un clima que se había tornado, como te dije, no es seguramente vos tenés mucha experiencia por ver esto y seguramente jamás viste que separara a Rossi de la manera que se para y que tome hasta un vaso que había ahí queriéndolo tirar, digamos. También la vio Camaño, fiel a su estilo, tratando de pegarle a Domínguez. No fue nada, por eso te dije que no había sido el único, ni mucho menos, digamos, pero digamos, la diputada Camaño a lo mejor en alguna oportunidad previa ha tenido algún comportamiento fuerte. Sí. Fuerte para complicada, digamos, y la verdad que no era, y acordate que todos estamos llegando a esto, que un artículo clave donde quienes además pueden presentar listas, si me permite que diga algo porque me parece que es central, que quienes pueden presentar listas para consejeros de la magistratura, para los consejeros en el 2013, fue un artículo que el oficialismo llevó el martes por la tarde y que nosotros pudimos leer el día a la mañana que empezaba la sesión, en un tema central donde a la lectura que hemos hecho hasta ahora, el único que puede presentar candidatos en todo el país en el 2013 es el Frente para la Victoria. Bien. Con lo cual hubo cambios e improvisaciones para nosotros que se fueron produciendo hasta 24 horas antes que se vote y nosotros teniendo conocimiento en el momento mismo que se votaba, ahora, Enrique, porque comenzaba la sesión. Entonces no era un clima fácil lo que estuvimos viviendo ayer y hoy. Ahora, esos cambios de los que vos me hablás no fueron cambios que surgieron del propio seno del Frente para la Victoria, sino que surgieron de conversaciones primero con el CELS y después con acuerdos con la Corte Suprema. No, el artículo que yo te estoy planteando fue un artículo que surgió solamente por el Frente para la Victoria. Bien. Hubieron un montón de modificaciones que surgieron en la ley de amparos de la discusión con el CEL, que vos planteás, y la discusión de la administración de los fondos del Poder Judicial, y del ingreso del personal en el Poder Judicial, que fueron impedidos por la Corte, o si querés decirlo más precisamente, por los presidentes de las cámaras federales. Ahora, yo tenía entendido... Este último artículo que te digo yo, que sin cómo se arman los frentes electorales, quiénes son los que pueden presentar candidatos, etcétera, fue puesto exclusivamente por el Frente para la Victoria a última hora. Enrique, la última tiene que ver con, volviendo a esta situación que muchos han tildado de fraude, yo lo que tenía entendido que según el reglamento, para abstenerse, los diputados tienen que pedir permiso previamente, tienen que decir, me pido permiso para abstenerme, y esto Comelli, y sobre todo Comelli... ¿Pedir permiso para? Para abstenerse. Sí. Y ni Comelli ni Forconi habían realizado este trámite previo, por lo tanto era difícil inferir que se iban a abstener porque no habían solicitado la autorización para hacerlo. ¿Es así? Te vuelvo a ver, primero que yo no quiero ser categórico con la frase, no me gusta porque, a ver, esto pasó hoy y creo que hay que ser muy prudente con las palabras. Lo que yo te decía es que hay sospechas de que puede haber sido una votación que no haya sido correcta. Segundo, te voy a decir lo que, si vos ves lo que aparece en la pantalla, los que se abstienen, a pesar de que en teoría no lo pueden hacer, son 20, no me acuerdo si 21 creo que es, exacto, o un número parecido. Exacto. Con lo cual, en principio no lo puede hacer, pero mucha gente lo hace. Enrique... Y después cuando ella dice que tiene un error en el cómputo, ella no dice, al menos yo no la escuché,
y lo que vos me estás diciendo, lo mismo que yo escuché, que está tomado por los distintos medios, que ella dice que su voto no fue tomado. Bien. Y esa es una frase incompleta. Claro. Y vuelvo a decir, y te voy a decir más, todo esto previo de que el propio agente de gobierno reconociendo que tenía, y los propios legisladores con su discurso, que en particular algunos de los que acompañaban en general el proyecto del gobierno no lo acompañaban en particular. Sí, Yoma, por y ejemplo. En particular te hacía falta la mayoría especial, digamos. Enrique, yo te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional y solamente una cosa, me parece interesante que hayas aclarado esto, tu visión de la situación, porque si yo leo, por ejemplo, algunos diarios mendocinos como el diario El Sol, aseguran o ponen en tu palabra que hubo fraude. Y, en palabra mía. Claro, dice, el título es Escándalo en el Congreso, diputados mendocinos aseguraron que hubo fraude, el legislador del PD Omar de Marchi y el radical Enrique Baquí apuntaron contra la bancada oficialista. Por eso no soy, te agradezco que hayas vos me conocés, aclarado. yo no soy de decir frases, digamos, grandilocuentes. Yo digo que fue una sanción sospechosa y que después con tranquilidad hay que ver, hay que escuchar y hay que ver bien el audio para ver qué pasó y leer sobre todo qué fue diciendo los legisladores, que el presidente dijo que su voto no había sido consignado. Tanto es así, no sé si vos lo sabés, que sobre el final de la votación el presidente de la bancada Rossi pide que ese artículo se vote nuevamente. Exactamente. Y el presidente de la cámara le dice que no. Exactamente. Digo, es una situación que implícitamente hasta para el oficialismo mismo ha quedado en un cono de sombra. Creo que todos tenemos que ser prudentes ahora hasta que la grabación quede hecha. Por suerte se transmitía en vivo también por algunos canales. Exacto. Y todos podamos saber qué palabras precisas fue lo que dijo digamos la diputada Comelli cuando habla en el recinto y cuando manifiesta que lo que dijo, y ahí nos sacaremos todas las dudas y se podrá saber claramente qué pasó. Enrique, gracias. No, muchas gracias a vos, hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con el diputado de la provincia de Mendoza por la Unión Cívica Radical.